Bueno, estimados estudiantes, continuamos con la explicación. En el ejercicio o video anterior al final les dije que continuábamos con el punto 4. No, el punto 4 ya lo hicimos. Debemos continuar con el punto 5, ¿de acuerdo? Entonces de eso se trata de este video. Del punto 5 y otros son el 6, el 7 y el 8 que se realizan con base en esta situación que les puse en la guía. Verifiquemos la guía integrada. Hay una situación problemática que es la que debemos estudiar, que tiene que ver más que todo con la oxigenación de estas tilapias, es decir, oxigenación en el agua. Cuando uno introduce burbujas de agua, cuando introducimos burbujas de aire dentro del agua, estas burbujas de aire tienen un 20% oxígeno, o no, un 21% de oxígeno, y el resto está en nitrógeno, que está en su mayor parte. Digamos que está alrededor de más de 70% de nitrógeno y otros gases como el argón, entre otros. Pero cuando las burbujas ingresan al agua, este oxígeno tiende a disolverse en el agua. Es decir, el agua va ganando oxígeno disuelto. Y este oxígeno disuelto es aprovechado por estos peces a través de la respiración branquial. A través de las branquias, estos peces, ellos absorben el agua, ¿cierto? Y a través de las branquias, ellas captan este oxígeno y expulsan dióxido de carbono. Entonces, como todos los seres acuáticos, ellos necesitan oxígeno disuelto en el agua para poder mantenerse con vida. Por lo tanto, hay que leer estas instrucciones con el fin de responder las preguntas 5, 6, 7 y 8. Entonces, aquí habla sobre el oxígeno, que se encuentra un 21% en el aire. Recordemos que el aire es una mezcla de gases, como nitrógeno, que está en su mayor parte, luego el oxígeno un 21%, y entre otros elementos un pequeño porcentaje. También podemos continuar leyendo esta parte que habla sobre los aireadores. Hay diversos aireadores, unos que son por compresor o unos sopladores, los cuales permiten introducir burbujas dentro del agua. Este que está aquí es un aireador de ruedas de paleta, el cual genera una turbulencia, agarra el agua, la lleva hacia la atmósfera donde está el aire, y hay muchas gotas que quedan sometidas en contacto con el aire. A medida que están en contacto con el aire, estas partículas de agua se va transfiriendo oxígeno hacia el agua, se va disolviendo, ¿de acuerdo? Entonces, hay que leer esta parte. Por lo tanto, en el punto 5 dice, hay una información relacionada con el consumo eléctrico de este sistema de aireación. Este sistema de aireación consume electricidad. Él requiere una carga eléctrica. Por lo tanto, aquí se registró el consumo en kilowatts, es decir, en potencia. Aunque aquí debe ser kilowatts hora, falta la hora. Por lo tanto, entonces hay que añadirle una H aquí al lado de la W. Entonces, aquí hay un registro desde enero hasta junio sobre el consumo energético de este sistema de aireación, de esa máquina aireadora de ruedas de paleta. Entonces, por ejemplo, en enero, aquí en esta intersección, aquí en la mitad de la palabra, interceptamos este punto y luego nos vamos hacia la izquierda. O sea que hay 28 kilowatts hora. Esa es la unidad de energía, kilowatts hora. Faltaría la H. En febrero trazamos una línea imaginaria hasta llegar al punto y luego trazamos otra línea imaginaria hacia la izquierda y observamos que para el mes de febrero hubo un consumo de energía de 30 kilowatts hora o 30 kilovatios hora. Y así sucesivamente para marzo, 29 kilowatts hora, abril 27 y mayo 30. Perfecto. Y junio 28. Entonces, ¿en qué meses se presentó el mayor consumo? Esa pregunta es muy fácil. Puede ser un mes o pueden ser en 2 meses. Tiene que decir en cuáles meses y decir cuánto es el valor en el que se presentó el mayor consumo. Digamos,
No, que en enero se presentó un consumo, hay que responder así. Se presentó un consumo en enero de 28 kilowatts hora, digamos. Pero en enero no es el más alto. Aquí preguntan por el mayor consumo. Entonces tienen que especificar muy bien esa parte. Sexto, ¿a cuánto ascendió ese consumo? ¿A cuánto ascendió? Quiere decir cuánto fue el valor máximo. O sea, aquí van a responder los meses y aquí solamente van a responder la parte numérica en ese mes en cuanto a los kilovatios hora. Por ejemplo, si supongamos que es 40, entonces usted coloca 40 kWh, es decir, 40 kilovatios hora. Eso es como un ejemplo, pero usted lo va a interpretar en la gráfica de acuerdo a esta explicación. Séptimo punto, ¿cuál es el promedio de energía consumida mensualmente? Ah, el promedio. Promedio de energía, perfecto. A esta gráfica habla sobre energía en kilovatios hora. Pero preguntan por el promedio. Entonces, ¿cuántos datos tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. Perfecto. Ya sabemos que hay que sumar todos los datos y lo dividimos entre 6. Hay que sumar todo, 28, 30, 29, 27, 30 más 28. Hay que hacer la suma. ¿Por qué es la suma? Porque el promedio se calcula así. Sumamos todos los datos y lo dividimos entre la cantidad de datos. Es decir, el resultado de la suma lo divides entre 6, porque hay 6 datos. Desde enero hasta junio. Ahora, ¿cuál es el promedio? Bueno, tienes que calcularlo. ¿De acuerdo? Y la desviación típica también, tal cual lo debemos hacer como el segundo punto y el tercer punto. Entonces hay que calcular el promedio, luego la varianza y luego la desviación típica, que es lo que nos están pidiendo. Porque para calcular la desviación típica necesitamos la varianza. Es tal cual como se hizo en el segundo punto, pero este es más corto porque hay menos datos. Octavo punto, si el valor de un kilovatio es de 550 pesos, ojo, uno solo, ¿cuánto deberá pagar la familia por el servicio de luz durante los 6 meses registrados en la gráfica? O sea, ¿cuánto te van a cobrar? Un solo kilovatio vale 550 pesos, uno solo. Pero por ejemplo en el mes de enero, ¿cuántos kilovatios tenemos? 28, ¿cierto? Entonces miremos. Voy a explicar detalladamente este punto 8. Enero. ¿Cuántos kilovatios hay en enero? En enero hay 28 kilowatts hora. Con W mayúscula, la demás minúscula. Ahora, ¿un solo kilovatio cuánto vale? Aquí dice que vale 550 pesos. Un kilovatio hora equivale a 550 pesos. Un solo kilowatts hora. Entonces hay que hacer una regla de 3, ¿cierto? O una multiplicación directa. Entonces, energía. Vamos a anotar los datos. Energía. De este lado anotamos costo de energía. Para enero, ¿cuánto tenemos? 28 kilowatts hora. En el costo, ¿cuánto vale? Bueno, esto lo anotamos de último. Siempre anotamos el valor del enunciado. Dice, un kilowatts hora es 550 pesos. Perfecto. Un kilowatts hora es 550 pesos. Ahora sí, en enero, supongamos, 28 kilowatts hora. Aquí está la información en energía. Energía. Aquí está. Un kilowatt o 28 kilowatts hora, ¿cuánto es? Entonces hay que anotar la incógnita. Costo. ¿Cuánto es el costo? Entonces nuevamente aplicamos la regla de 3. Multiplicando en forma diagonal, no puedo multiplicar esta porque no puedo multiplicar 1 por costo. Entonces buscamos valores conocidos en diagonal. Sería este 28 por 550. Y luego lo dividimos entre lo que me quedó, es decir, entre 1. Por lo tanto, multipliquemos en diagonal. 28